Inspección y Asistencia Técnica de SGS en Galicia. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la integración del autoconsumo fotovoltaico y las comunidades energéticas en espacios urbanos. Bueno, muchos de vosotros ya conoceréis SGS, pero aquí tenemos un mapa genérico donde podéis ver los diferentes servicios que tenemos, entre los que se encuentran ensayos, inspección, certificación, consultoría y formación. Hoy vamos a centrarnos en consultoría. Bueno, ya me han presentado, pero sigo un poco en línea. Mi nombre ya lo sabéis, pertenezco al Departamento de Inspección y Asistencia Técnica y bueno, mi experiencia desde el principio de mi ingreso en SGS ha sido de inspectora y ahora desarrollamos paralelamente los servicios en el área de renovables y eficiencia energética. Bueno, comenzamos. Por un lado tenemos el autoconsumo. La ley de 2013 lo que nos hace es una definición donde no nos dice el cómo, pero sí nos dice que el consumo por parte de uno o varios consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de generación próximas a las de consumo y asociadas a las mismas, con lo que abre un poco las puertas, con lo que nos dice de uno o varios consumidores, al autoconsumo compartido. ¿Qué vemos aquí? Una gráfica donde se puede ver el crecimiento de fotovoltaica en autoconsumo en España. En 2022 se instalaron 2.647 megavatios de autoconsumo, como podéis ver ahí en la gráfica, donde el 61% de los proyectos eran industriales. ¿Por qué? Pues la mayoría eran industriales porque al final el autoconsumo industrialmente es mucho mayor y la capacidad de sus tejados es mucho mayor para favorecer esa instalación fotovoltaica. Aún así, hay un 39% de porcentaje residencial, lo que nos abre las puertas al autoconsumo compartido en las áreas residenciales o de negocios. Por otro lado, tenemos que la potencia total instalada es de 5.200 megavatios. Desde 2018, como podéis ver en la gráfica, el incremento es del 90% anual. ¿Qué nos dice esto? Que por año estamos casi duplicando la instalación fotovoltaica. Ahora, un breve marco normativo del autoconsumo. En 2015 aparecen mejoras en exigencia técnica y ¿qué aparece? El famoso impuesto al sol y con él un número bastante importante de cargos. Que este impuesto se ve derogado en el 2018, que elimina ese famoso impuesto al sol. Con el 2019 llegan regulaciones claras para el autoconsumo, digamos mucho más claras, la agilización de los trámites y apuesta por una generación distribuida, es decir, que existan muchos puntos de generación y no una gran, digamos, distribuidora comercializadora. ¿Qué tenemos ahora? Los años 2021, 2022 y, podemos decir, 2023, donde hay un cambio en autoconsumo compartido de 500 metros hasta 2 kilómetros, la eliminación del límite de tensión en autoconsumo compartido, como podría ocurrir en los polígonos con la salida a media tensión, y simplificación administrativa de las instalaciones hasta 500 kilovatios, donde antes teníamos 100. ¿Qué tenemos aquí? Un par de definiciones. Por un lado tenemos las modalidades y por otro los tipos de tanto autoconsumo como conexiones. Primero, tenemos en la modalidad de autoconsumo sin excedentes, donde no hay vertido a la red, con excedentes acogido a la compensación, donde podríamos tener descuentos en nuestra factura, y con excedentes no acogido a compensación, es decir, venta al mercado. Tipos de autoconsumo: individual, un único consumidor asociado, es decir, como cada una de nuestras viviendas. Colectivo, varios consumidores asociados, es decir, que podría haber un autoconsumo en un edificio sin hacer cambios en los contadores. Y tipos de conexión: conexión a la red interior del consumidor o consumidores con un contador centralizado, o si no, conexión a la red próxima a través de la red de distribución. Es como si tenemos un pabellón para dar abastecimiento energético alrededor, a través de esa centralización. ¿Qué tenemos ahora? La red interior. Vamos a tener por un lado, como comentábamos antes, sin excedentes, donde existen mecanismos de
mismo el sistema antivertido que no deja verter a la red. Por otro lado, tenemos con excedentes acogida, compensación simplificada, cumpliendo las condiciones, y por otro lado tenemos con excedentes no acogida, compensación simplificada, que es la puerta a las comunidades que veremos más adelante. Bueno, ahora vamos a poner un caso para que se entienda un poco cómo funcionaría la red interior con excedentes. Vamos a tener dos consumidores y por un lado vamos a tener un consumo de 40 kilovatios hora y por otro un consumo de 30 kilovatios hora. El autoconsumo, al multiplicarlo por el 0,5, por el porcentaje de compensación, nos quedan 40. Es decir, lo que se ha consumido menos lo que hemos tenido por el autoconsumo, el contador de excedentes que nos marca 0. En cambio, en el segundo consumidor, donde su consumo es de 30, ¿qué nos va a quedar en el contador de excedentes? 10 kilovatios hora, por lo que podría aprovecharse esa energía si no se está en casa. ¿Qué nos dice esto? Vamos ahora al colectivo de los edificios. ¿Qué ocurre con el colectivo de los edificios? Pues pasamos a las comunidades energéticas. Razones para realizar una comunidad energética. Hay varias, pero nosotros vamos a plantear aquí estas 6. Es decir, proporcionar energía limpia en el ámbito local, establecer sistemas de energía descentralizados, es decir, dejar a un lado esas centrales térmicas y, por otro lado, ser capaces de, al final, de consumir donde generamos. Por otro lado, fomentar la participación abierta y voluntaria de empresarios y personas, democratización, consecuentemente, del sector energético, todos los miembros van a tener voz y voto, y generar beneficios económicos en el entorno. Esto hay que tener cuidado porque realmente lo que estamos haciendo no es generar un beneficio directamente, sino que una vez que tenemos amortizada la instalación, se generan beneficios que se revierten en la comunidad energética y que al final favorecen directamente al entorno de esa comunidad. Y por último, ser beneficiario de ayudas económicas o regímenes especiales. Dos marcos normativos. Por un lado, tenemos las comunidades energéticas como las conocemos, de las que vamos a hablar ahora, que, bueno, comunidades energéticas renovables, energía procedente de fuentes renovables, y por otro lado tenemos las comunidades ciudadanas de energía, mercado interior de la electricidad. Pues esto se traduciría en una conversión de carbón a gas, donde estaríamos disminuyendo las emisiones de CO2 y podríamos aprovechar esa instalación para introducirla en nuestra infraestructura eléctrica temporalmente. Aquí vemos que, bueno, son figuras jurídicas a través de las cuales la ciudadanía puede participar en el sector energético y favorecer así la transformación del mismo. Bueno, por otro lado, existen diferencias, pero tampoco tantas, que afectan fundamentalmente a las tecnologías que pueden utilizar, como se ha hablado ahora de la conversión de carbón a gas, las actividades que pueden realizar y los ámbitos del sector energético donde pueden operar. En términos generales, tal y como os comentaba, comparten características comunes en la finalidad, en la gobernanza, autonomía y compensación jurídica. Pasos para la creación de la comunidad energética. Vale, vamos a imaginarnos ahora que tenemos 7, 8, 10 comunidades. ¿Qué sería lo primero? Pues una convocatoria de una junta informativa sobre el proyecto, se procedería a la aprobación, se procede del uso de la cubierta para la instalación fotovoltaica, después el estudio previo para decidir tipo y tamaño de la instalación, cómo lo vamos a hacer y cómo se va a proceder a la instalación fotovoltaica. Después definiríamos criterios de coeficiente de reparto que hemos visto anteriormente, solicitud de presupuestos a las instaladoras, solicitud de uno o varios puntos de conexión según convenga, análisis de las subvenciones y vías de financiación y ejecución y legalización de la instalación. Ahora tenemos aquí un ejemplo de las comunidades energéticas
energéticas urbanas. Esto no es un caso real, pero es algo que estamos viendo. Esto sería una comunidad energética de Siete Palmas, en Gran Canaria. Al final nosotros tenemos una estrecha relación con el Cabildo. Estamos realizando formaciones a sus profesionales y realizamos controles de calidad. Pues en la comunidad, el proyecto sería 40 comunidades de propietarios, tal y como veis ahí, de la que se beneficiarían 3.400 viviendas y con 7,9 megavatios de proyecto completo. Y ahora me diréis, sí, Patricia, antes has dicho que en las comunidades, en el autoconsumo, solo podemos hasta 2 kilómetros. ¿Cuánto puede haber en esa calle? No lo sé, pero ahora vamos a ver nuestro proyecto con 6 comunidades de propietarios que conformarían cada uno de esos clústeres, cómo se formaría la comunidad energética. ¿Qué conseguiríamos con eso? Poder formar las comunidades energéticas hasta 25 kilómetros, más o menos hasta donde podríamos conseguir las subvenciones. La primera actuación, en principio, tal y como se indicaba, serían 6 comunidades de propietarios, cada uno de los clústeres con su autoconsumo, con 2 megavatios de potencia fotovoltaica a instalar y 3,4 megavatios hora año de producción. Bueno, espero haberos ayudado y aclarado las cosas. Muchas gracias.